Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. La localidad turolense de Sarrión concluye hoy sus fiestas en honor a la Virgen de Mediavilla y San Roque, sus patrones. Y nosotros nos vamos en directo hasta su plaza porque hasta el final, como siempre, las vaquillas siguen siendo las protagonistas. Bea, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Sarrión en su último día de fiestas, que además, un día que además que las vaquillas están dando mucho juego, porque ahora estás viendo a la tercera o la cuarta, Pepe. La cuarta. La cuarta vaquilla que llevamos ya de tarde, sí. Imagínate la tarde que llevamos aquí en Sarrión. Y la verdad es que esta aún es pequeñita dentro de lo que cabe, pero yo he visto las anteriores que le decía a Pepe, son las más grandes que he visto yo en todos los pueblos que he estado todo el verano. Desde luego son grandes y muy bravas, sí. Y muy bravas. ¿Y qué te parece, Lidia, la plaza de toros que tenemos aquí montada? Bueno, que yo les decía que parece una urbanización. Ahora mismo estoy viendo cómo mucha gente llama a la vaca y salen entre los barrotes y no les da ningún miedo. Para nada, es que además tienes barrotes por todos los lados. Si la vaca va hacia ti, te podrás esconder en cualquier rincón. Mira la vaca cómo me la chuchan ahí con el muñeco que han fabricado aquellos de allá, que lleva un rato la vaca ahí con el muñeco que no se va ni a la de tres. Por aquí tengo a los de la comisión de fiestas. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que vais a topos, os habéis quedado a topos, ¿no? Sí, hoy nos ha tocado la camiseta de los topos, sí. De los topos. Sí. Además aquí en Sarrión hay una cosa muy curiosa. ¿Cómo elegís a la gente de la comisión? Pues esto es, se hacen 2 quintas, que son los de 45 años y los de 20. Y cada año pues se va renovando y... Quien tenga 45 años y quien tenga 20 para la comisión. Exactamente, para la comisión. ¿Y cuántos sí. sois en total? Pues sobre unos 40 aproximadamente. 40 en una comisión. Tela marinera. Sí. Sí, hay ahí jaleo para que salgan bien las fiestas, Hombre, ¿no? pues de eso se trata, de eso intentamos, que salga todo lo mejor posible y nada, pues hacer las fiestas para todos. Oye, Paco, ¿cómo está yendo la tarde, las vacas? Bien, buenas vacas y buen tiempo, que hemos tenido el tiempo un poco regular. Hoy hace buena tarde. Pero hoy hace bueno, ¿eh? Hoy hace buena tarde, hemos tenido suerte. Se necesita la chaquetita, pero bien. Bueno, pero eso es Teruel, si no, no estaríamos en Teruel. También es verdad, oye, que van a poder terminar bien sus fiestas. Claro, sí, no, pero para ser septiembre es uno de los años que hemos tenido buen tiempo y buenas vacas. Claro que sí, Lidia, van a acabar las fiestas estupendamente porque, como decíamos, les ha llovido muy poquito y apenas se ha notado de que les hayan venido mal esa lluvia, pero vamos, que aquí las vaquillas son lo que más gusta, porque me ha dicho aquí Pepe que han estado todos los días con las vaquillas y ahí donde la ves, la manchadita esta que le llamo yo, se ha subido ya 2 veces aquí a las escaleras, que ha sido la primera vaca de las 4 que se ha subido arriba. Sí, la primera, sí. Ha salido con ganas, ¿eh? Sí, mira, ya le abren la puerta. Mira, ¡ay, que se va a escapar por el lado! ¿Dónde va? Por allí no se escapa, no. Que no se escapa, pero se ha metido toda la cabeza, la cabeza sí, pero el cuerpo no puede pasarlo. Ay, el ganadero que está ahí, qué susto se pegará, ¿eh? Dime, Lidia. Tú estás en un lugar seguro, ¿verdad? No estarás por ahí cerquita. No. Yo estoy, a ver si mi compañera Ana, enfócame un poquito por aquí para que me vea Lidia, que estoy a refugio aquí con Pepe. Estamos aquí arriba, menos mal, tranquilitos. ya te veo. Sí. Pero yo me voy a bajar abajo, porque yo me sigo quedando aquí de fiestas en Sarrión con las vaquillas porque van a durar toda la tarde y aquí me pienso quedar durante todo el programa. Voy a mirar a ver si me puedo esconder por ahí abajo, pero bueno, la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Donde también seguro lo están pasando muy bien es en Borja. También tienen vaquillas, tienen vacas, ganaderías y yo no sé qué tal estará yendo la tarde por allí. Vita, buenas tardes. Buenas tardes a todos desde Borja y pido un aplauso desde aquí a todos los borjanos para Aragón en Abierto y viven las fiestas de Borja y las ferias. Bueno, y es que estamos, me he cogido el micrófono durante unos segundos, lo he robado, que fíjate qué aplauso aquí en Borja, porque en realidad le he quitado el micro al locutor de la tarde, que aparte de locutor es también recortador, Majete. Estuvimos con él, con el toro ratón en Movera. Efectivamente, sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, y estamos, hoy estás con el micrófono, que no sé qué es mejor, si estar con el micrófono o ahí abajo, en la arena. Pues sí, ¿no? También es bonito estar ahí en la arena, pero hoy me toca aquí retransmitir esta tarde, ¿no? Y sobre todo darle el apoyo aquí a mis compañeros que están estando cumbres, ¿no? Vamos a explicar que estamos viendo un desafío, porque en realidad son 2 días de desafío ganadero. Ayer hubo una ganadería, hoy otra, y la de hoy es la de... La ganadería de Arriazu de Ablitas, Navarra. Una ganadería muy importante, en el cual fue el ganador de Pedrola, ¿no? De ese gran concurso que se ha hecho en Zaragoza hace poco. Dime, Lidia. Y en lo que llevan ya de tarde, ¿cómo pinta la ganadería de hoy? Porque la de ayer era brava. Pues si la de ayer era brava, podemos decir, Majete, que realmente esta tarde está siendo una tarde de triunfo para esta ganadería.
Pues sí, la verdad que hay que darle la enhorabuena porque tiene una presentación, como podemos ver, muy importante y el ganado muy bravo, muy bravo. La verdad que es un ganadero importante. Y los recortadores también lo están haciendo realmente bien esta tarde, ¿verdad? Efectivamente, los recortadores están poniendo todo su empeño y están sudando la camiseta con esta calor que está haciendo impresionante. Mucha calor está pasando aquí, no solamente Majete, sino todo el público de Borja. Muchas gracias. Por cierto, público de Borja con el que estaremos durante esta tarde, pero que nos ha contado que aquí, pues, hay un comercio un tanto especial. Si a ustedes les hablamos de unos grandes almacenes a nivel nacional en el que pues podemos encontrar cualquier tipo de cosas, pues yo creo que a todos nos viene el mismo nombre a la cabeza. Pero si les digo que hemos encontrado algo parecido aquí, ¿qué piensan? Lo hemos encontrado en las calles de Borja. Caminando por las calles de Borja, fíjense con lo que nos hemos encontrado. El Corte Chino. Aparentemente una tienda de chinos. María Ángeles, un cartel bastante peculiar, ¿no? Bastante peculiar. ¿Usted es de Borja? Sí, de Borja. ¿Y hace cuánto tienen esta tienda abierta? Pues desde principios de mes, más... Acaban de estrenarla. ¿Y no les recuerda o les sugiere quizás...? Pues sí, sí nos recuerda.